Lucas 23, versos del 44 al 49 dicen: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Miremos con detenimiento los acontecimientos que se vivieron antes y después de Jesús pronunciar su última palabra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas y el sol se oscureció. Esto no pudo haber sido producido por un eclipse, ya que los judíos usaban un calendario lunar y la Pascua siempre coincidía con la luna llena, lo cual descarta por completo un eclipse. Fue un fenómeno natural. El velo del templo se rasgó, la cortina que bloqueaba la entrada al lugar santísimo fue rasgada de arriba a abajo, para que nadie pudiera decir que algún hombre lo hizo. Esto significó y significa que un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios fue abierto a todos a través de Jesucristo. Así que, hermanos, como nos dice Hebreos 10, 19 al 22, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La tierra tembló, la tierra dio testimonio de la inocencia del que así era perseguido y contra la impiedad de los perseguidores. Fue un golpe mortal infringido al reino de Satanás. 1 Corintios 15:55 nos dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las rocas se partieron. La parte más dura y firme de la tierra sintió los efectos de la muerte de Cristo. Cristo había dicho, refiriéndose a sus discípulos y la multitud, en Lucas 19:40, que si estos callaran de gritar hosana, las piedras clamarían. Y en efecto, clamaron y proclamaron la gloria del Salvador que moría. Así nuestros corazones deben de hacer una abertura. Es el corazón, no los vestidos, los que hay que rasgar en señal de duelo. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El mismo temblor que hizo partir las rocas abrió también los sepulcros. Estos santos fueron despertados por el poder del Señor Jesucristo, y salieron después de la resurrección a la santa ciudad, y se le aparecieron a muchos. Estos santos que se levantaron eran los trofeos manifiestos de la victoria en la cruz de Cristo sobre los poderes de la muerte. En virtud de la resurrección, también los cuerpos de todos los creyentes resucitarán cuando llegue la hora fijada por Dios. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los soldados, hubo una convicción en estos hombres cuya profesión los llevaba a tener un corazón endurecido que no se ablanda fácilmente por impresiones de miedo o de compasión. Pero al momento de ocurrir estos eventos no hubo ánimo altivo, ni osadía que fuere más fuerte que el poder de Cristo. Fueron los únicos que fueron impresionados de esta manera. La culpabilidad les hizo temer por no haber creído antes. El punto de su discusión, si era o no era el Hijo de Dios, llegó a su fin, y su confianza se hizo notoria. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
Ahora bien, muchos le dijeron que estarían con él aún hasta la muerte, pero la realidad fue otra. En el escenario solo se veían algunos de lejos, pues lo que sus ojos estaban viendo les causaba dolor. La palabra es bien clara cuando nos dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. 2 veces exclamó nuestro Señor Jesucristo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una de las primeras cosas que abandona un moribundo es la voz. Cuando la lengua se debilita y falta el aliento, es difícil de balbucear unas pocas y entrecortadas palabras, y más difícil aún es oírlas distintamente. Pero Cristo, precisamente al expirar, habló como quien se halla en poder de todas sus fuerzas, para darnos a entender que no era la vida la que le dejaba a él, sino que era él quien daba permiso a la muerte para que se le acercara. Los demás mortales inclinan la cabeza como efecto de la muerte, pero Jesús la inclinó antes de morir, indicando que, como nos dice en Juan 10:18, nadie le quitaba la vida, sino que él la ponía de sí mismo. Cristo murió con las palabras en la Escritura en su boca, como nos dice el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Inmediatamente antes de exhalar el último suspiro, expresó en estas palabras su función de mediador. Es ahora cuando consumaba su holocausto, hacía su expiación por el pecado y daba su vida en rescate por mucho, como nos dice Hebreos 13:12, Isaías 53:10 y Mateos 20:28. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz y en manos de Dios, a quien todo sacrificio ha de ofrecerse. Hebreos 13:10 nos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Concluyó con lo que dijo Bossuet, lo más grande del mundo es Cristo, lo más grande de Cristo es su pasión y muerte, lo más grande de su pasión, su último suspiro, pues en él se consumó la obra de la redención. Dios te bendiga.